La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Como siempre, quiero darles las gracias por todo el apoyo al canal y al podcast. Espero que el nuevo contenido haya sido de su agrado. Vienen más sorpresas para ustedes y estén pendientes de nuestro tercer aniversario. No olvides que puedes mandarnos tus experiencias al correo oficial tuhistoria@hablemosdeterror.com, así como a través de nuestras redes sociales que te dejamos en la descripción. Si te atreves a escuchar hasta el final, ponte cómodo, escucha con atención y disfruta. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. ¿Sabes quiénes son los Yurei? Te cuento. Son la versión japonesa de un fantasma. Existe un lugar muy conocido en Japón, donde muchos aseguran que los Yurei son parte importante de esta mística que rodea. Aokigahara, el bosque de los suicidios. Situado en la base del monte Fuji, este lugar es tristemente famoso por ser el enclave preferido para muchos japoneses que deciden terminar con su vida. Mucha gente cree que el origen de esta siniestra fama, así como un lugar de suicidios, se remontan al siglo XIX. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba ahí? Todo viene en una tradición. Cuando las familias pobres abandonaban a sus ancianos o a los familiares enfermos en el bosque para que murieran, practicando una cierta forma de eutanasia, que en japonés lo llaman ubasute. La literatura también ha contribuido a hacer famoso este lugar. Aunque no lo creas, existe el Manual Completo del Suicidio, un libro escrito en 1993 por Watari Tsurumi. Este libro está actualmente prohibido en el país de Japón. También existe Nami no Tou de Seicho Matsumoto, que fue una obra publicada en los años 60, en la que una pareja de enamorados escoge el bosque para suicidarse y convierten a Aokigahara en uno de los mejores escenarios para los japoneses donde perder la vida. En aquel país, la tasa global de suicidios es 60% más alta que el promedio mundial. Y este bosque fantasma, nacido de una catástrofe, adquirió fama de estar habitado por espíritus. Así que los suicidas empezaron a elegirlo en torno para poner punto final a sus vidas. Algunos lugareños tienen la creencia de que el bosque está embrujado y que los seres que habitan en él hacen todo lo posible para que la gente que se adentra en la espesura se pierda y por ende muera de hambre, de sed o simplemente pierda la cordura y se suicide. A estos seres se les conoce como Yurei, que en un momento fueron seres humanos que se quedaron en la tierra debido a un sentimiento fuerte como odio, rencor o incluso amor. Los Yurei mantienen una relación directa con el budismo, doctrina que señala que el reikon o espíritu de un ser humano se transforma en Yurei cuando tiene una muerte violenta. Sufre una carga emocional intensa en su momento de muerte o cuando no se le han realizado los ritos funerarios correspondientes. Los Yurei son espíritus atormentados que deambulan por el mundo de los vivos y que por lo general desaparecen o alcanzan la paz cuando logran sus objetivos. Entonces, toda esta gente que se suicida en aquel bosque realmente lo hace por depresión,
esta mera curiosidad de visitar este lugar los lleva a toparse de frente con un espíritu maligno o un yurei que los arrastra hasta su muerte. Curiosamente, y del otro lado del mundo, existe un lugar similar. Este no es un bosque, pero también es obra de la naturaleza. Para conocer este lugar tenemos que trasladarnos hasta Colombia, 30 kilómetros al suroeste de Bogotá. Se encuentra el Salto del Tequendama. Esta imponente cascada encarna las tentaciones de Dios y fue la tumba definitiva de muchos desesperados hasta el 22 de enero de 1941, cuando ese día por primera vez se logró recuperar un cadáver de este cementerio natural, ya que, gracias a esta forma de suicidio, las familias de los desdichados se ahorraban los costos del entierro, pues la caída desde aquella cascada garantizaba una desaparición total. Este lugar tuvo su periodo clásico entre los años 20, 30 y 40 del siglo XX, pero jamás han dejado de ocurrir eventos en ese lugar. De hecho, el 7 de marzo de 2021, un joven de 27 años, llamado Diego Alejandro Saavedra, viajó desde Bogotá en un bus intermunicipal hasta El Salto, arrojándose al vacío apenas al llegar, siendo este uno de los casos más recientes. Es posible que, especialmente desde la década de 1930, el número de suicidas aumentara, al ganar importancia aquel Salto de Tequendama como un lugar místico y seductor para aquellas personas que querían abandonar este mundo. Y es que la cantidad de personas que se quitaban la vida durante esos años era tal que se había convertido en una atracción turística, en la cual, y tal como refieren algunos cronistas de la época, no solo los turistas fotografiaban a los suicidas, sino que algunos incluso posaban antes de lanzarse a la otra vida. Había fotógrafos de prensa que tomaban las macabras fotos finales y llevaban mensajes a familiares y conocidos. La mayoría de los suicidios tenían razones económicas o sentimentales, pero siempre hubo testimonios que decían que aquel sitio tenía una extraña energía que en cierto modo hechizaba a las personas y las obligaba a saltar al vacío. Tequendama tiene un extraño atractivo para las personas que quieren acabar con su vida. Y aunque realmente hay una estadística fiable, en estos tiempos por lo menos hay 5 suicidios al año, aunque en otras épocas había casos diarios. Todo esto llevó a cambiar los senderos y hasta la economía de los habitantes de los alrededores de esta catarata. Así se bautizó entonces al Salto de Tequendama como el lugar más místico para terminar con tu vida. Llegando al tope de la cascada, se encuentra la Piedra del Suicida, que es una roca que está sobre el costado izquierdo del río, y ahí se suelen parar para saltar al vacío, mientras que en el costado opuesto se encuentra la Virgen de los Suicidas, una estatua de la Virgen de la Milagrosa, que está ubicada en la roca como un símbolo de la sacralidad y un homenaje a aquellos que han fallecido en el fondo del abismo, el lago de los muertos. Hubo un policía que custodiaba el salto durante los años dorados del suicidio, y su trabajo consistía no solamente en espantar a aquellos desesperanzados que querían saltar, sino además a los turistas que venían a fotografiarlos. Es por eso que los suicidas comenzaron a preferir la noche para su clavado final. Las horas más comunes eran de las 5 de la tarde a las 9 del día siguiente. Como anécdota, el 27 de enero de 1941, un exagente de la Policía Nacional llamado José Suárez caminaba con su novia, Isabel Vargas, cerca del salto. Aparentemente, algo llamó su atención
Besó a su novia, subió a la piedra, se quitó el sombrero que llevaba puesto y se lanzó. Perdió instantáneamente la vida al caer. Su novia Isabel Vargas solo alcanzó a gritarle que no lo hiciera, pero al estar desconcertada, decidió correr para arrojarse también. Sin embargo, otro agente que estaba en el lugar, Víctor Reina, alcanzó a detenerla y salvar su vida. Esta mujer dijo que escuchó una voz que le llamaba a lanzarse. Días antes de aquel incidente del agente José Suárez, y al mismo tiempo que los taxistas intentaban rescatar el cuerpo de un colega suyo, un desconocido de 23 años de edad, rubio, con una cicatriz en la mejilla, vestido de verde y rayas, y de quien nunca se supo su identidad, llegó en el autobús al hotel por la mañana. Testigos que trabajaban en aquel lugar contaron después que el joven había dicho, cuando hablaba del salto, que afortunadamente el que cae ahí contra su voluntad, o por su voluntad, jamás saldría. Dejó el hotel, se dirigió a la catarata, subió a la piedra desde donde sacó un libro que empezó a leerle a la Virgen. Todavía no eran las 9, así que el policía de turno no había llegado. Solamente los pasajeros de un autobús que pasaba por ahí, que al verlo de pie sobre la piedra de los suicidios, bajaron y corrieron hacia el lugar. Pero aquel joven, al darse cuenta de que la gente gritaba y venía hacia él, se lanzó al vacío. La historia de suicidas fracasados es larga, como el caso de Diva Quintero, quien en 1941 viajó con el único propósito de quitarse la vida en el Tequendama. Morena, robusta y vestida de luto para su vuelo hacia la eternidad. Sin embargo, no tenía en cuenta los horarios del policía, quien inmediatamente entendió lo que estaba pasando y la detuvo. Además de los frustrados, están las historias de quienes parecieran haber sido atraídos por este hoyo negro acuático. Muchas de las personas que intentaron quitarse la vida pero por una u otra razón no lo lograron, aseguran que al estar parados cerca de la cascada y sobre todo en la piedra de los suicidios, escuchan voces y algo los atrae a la parte baja de la cascada, al lago de los muertos. Y es por eso que muchos deciden saltar y muchos son detenidos en el intento. Allison era una madre soltera que apenas se había mudado a una gran casa de campo en el estado de Ohio. Ella esperaba un nuevo comienzo con su hijo de 15 años, James, y creía que la casa y la comunidad alrededor serían muy buenos para esto. Pero estaba muy equivocada. Al inicio, Allison estaba muy feliz con su enorme y cómoda casa, la cual había conseguido a un precio muy accesible. Pero tan pronto como James entró a la casa, por instinto supo que algo no estaba bien. Simplemente podía sentirlo. Parecía haber una extraña presencia, acechando y esperando. Cada pequeño crujir en las tablas del piso o cualquier sonido en el ático hacía que James saltara de miedo involuntariamente. Los instintos maternales de Allison entraron en juego y rápidamente le aseguró a su hijo que solamente una combinación de su imaginación y los nervios era lo que le causaba esto. Después de desempacar, ambos dijeron buenas noches y se instalaron en sus nuevas habitaciones para dormir. Esta vez, fue el turno de Allison para tener miedo, porque tan pronto como comenzó a quedarse dormida, ella se asustó. Despertó inmediatamente con el sonido de pasos en el pasillo,
Y no solamente eran pasos, también podía escuchar un leve susurro. A pesar de lo que le dijo a su hijo, estar en un nuevo ambiente ya la tenía muy alerta. Pero no por el miedo a los fantasmas y a los demonios. Simplemente tenía miedo de los ladrones y otros intrusos vivos. Al tener miedo de que alguien se hubiera metido a su nueva casa, Allison se levantó y abrió un poco la puerta de su recámara para ver el pasillo. Pero no vio a nadie. Ella continuó mirando a la oscuridad por unos momentos antes de recibir el susto de su vida, cuando la puerta del armario del pasillo comenzó a moverse por sí misma. No solamente se abría y se cerraba, ella podía ver claramente cómo se movía la perilla, como si una mano invisible la estuviera moviendo. Sintiendo que su corazón estaba a punto de salirse de su pecho, ella recurrió a una técnica que siempre había funcionado en su infancia, cuando tenía miedo de algún monstruo en el closet. Encendió la luz. Para su alivio, cuando la luz iluminó el pasillo, no había ningún ser espeluznante esperando atacarla. Solamente era un armario vacío en el pasillo, con unas cuantas cajas apiladas a un lado. Allison trató de racionalizar la experiencia tan simple como que su mente privada de sueño estaba sufriendo desvaríos a mitad de la noche. Pero, en el fondo, ella sabía lo que había visto. Nunca olvidaría la visión de la perilla moviéndose por sí sola. Y tampoco es como que aquello que merodeó el pasillo esa noche le hubiera permitido olvidarlo. La siguiente noche, Allison se despertó en la oscuridad de su habitación y vio una figura oscura en la esquina. En esta ocasión los ladrones eran lo último en lo que pensaba, porque instintivamente sabía que lo que veía no era humano. La silueta era la de una figura humana con una cabeza, 2 brazos y 2 piernas, pero definitivamente no era un ser humano de carne y hueso. Solamente era una sombra negra, que de alguna manera parecía ser más oscura que las sombras de su cuarto. Tan pronto como aquella presencia demoníaca se dio cuenta de que Allison la estaba viendo, salió disparada por la puerta hacia el pasillo a una gran velocidad. Cuando pasó frente al espejo de la mesa de noche, el espejo explotó en miles de pedazos. Allison estaba en shock, pero se levantó, encendió todas las luces de la casa y fue a revisar que su hijo estaría bien. Para su alivio, así lo era. Cayó colapsada en el sillón de la sala y se quedó ahí en un estado de tremendo shock hasta la mañana siguiente. Tan pronto como salió el sol, buscó en el directorio y llamó a una medium local. Le explicó su situación desesperada y la persona se lo tomó muy en serio, diciéndole que tenía experiencia con este tipo de cosas. La medium le informó que creía que una entidad malvada o demoníaca había entrado a su casa a través del espejo. No solo eso, la entidad aparentemente había cerrado el portal interdimensional después de entrar. Por eso el espejo roto. Aquello significaba que esta entidad tenía toda la intención de quedarse. Por supuesto, no era nada bueno para Allison, quien ya tenía miedo, pero se sintió ligeramente aliviada cuando la medium accedió a ir a la casa tan pronto como pudiera, para echar un vistazo. Tristemente no fue lo suficientemente pronto, ya que esa misma noche, mientras Allison estaba en el sillón viendo televisión por la noche e intentando tranquilizar sus alterados nervios, repentinamente sintió un peso misterioso sobre ella. Al inicio era ligero, pero rápidamente se volvió más pesado, hasta que sintió como si tuviera una cobija de plomo sobre su cuerpo, presionándola en contra del sofá. Cuando sintió que se iba a asfixiar con aquella fuerza, repentinamente se detuvo, como si nunca hubiera estado ahí. Allison se dio cuenta de que no era capaz de lidiar con la actividad paranormal en su casa, ni una noche más. Por suerte, la medium llegó al día siguiente, después de recorrer la casa. Ella dijo que fue capaz de entrar en contacto con un ente, y lo que dijo confirmaba los peores miedos de Allison sobre su naturaleza. La medium le dijo que aquel ente admitía ser un demonio que había cruzado desde el mismísimo infierno. Después de eso, la medium realizó una ceremonia de bendición, en la cual intentó persuadir al demonio para que dejara la casa
Asimismo le informó a Allison que sería una buena idea quitar todos los espejos que hubiera en la misma. Siguiendo las instrucciones, pero aún teniendo miedo de que siguiera recorriendo los pasillos por la noche, decidió hacer algo aún mejor. Decidió mudarse. En unos cuantos días, descubrió un departamento en renta. Dejó atrás su casa embrujada por un demonio. Si aquel demonio que supuestamente cruzó a través del espejo sigue ahí, quizá algún nuevo habitante de la casa decida enfrentarlo. Pero por su parte, Allison y su hijo James estaban felices de haber salido mientras pudieron. A inicios de los años 90, Miguel Blanco y su equipo de grabación estaban haciendo una gira por América, haciendo un documental. Y habían pasado por Puerto Rico, Cuba, el Amazonas, y ahora iban a Haití. Ahí los recibieron en la embajada española con los brazos abiertos. Nada más llegando a Puerto Príncipe, la ciudad capital, Juan Blázquez les dijo que había un Houngan, o Bokor, un brujo o sacerdote de apellido Turrier, que era el segundo más importante de la isla y que trabajaba con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Esto se debía a que Blanco estaba investigando y documentando hechos paranormales y quería ser testigo de un auténtico ritual vudú. Llegaron por la mañana y ubicaron a esta persona. Así fue como el periodista español pudo hablar con él. Para su sorpresa, y a pesar de ser presentado como un tipo de mucho poder y poderes sociales, económicos y mágicos, cosas que uno suele dudar, se puso a hablar con Blanco en el francés local, el creole, y le comenzó a contar cosas de la propia vida de Blanco sin conocerlo. Por teléfono le decía cosas que era imposible que alguien desconocido supiera, incluso alguien con una relación personal, puesto que le comentó sobre su personalidad, sus deseos y sus anhelos. Miguel quedó sorprendido y algo convencido de sus poderes sobrenaturales, por lo que organizaron una reunión al día siguiente, a las 7 de la mañana. El Houngan se sentía honrado de que lo hubieran buscado y encargado de buscar lugares donde se hicieran rituales, por lo que él accedió a encontrar un buen lugar. Miguel acudió solo con su equipo de dirección a ver a este hombre, ya que los demás miembros del equipo estaban cansados por el viaje previo al Amazonas. El periodista esperaba encontrarse con un hombre místico e imponente, pero descubrió que era un golfo sinvergüenza, mujeriego y todo lo que puede representar la antítesis de un sacerdote. Aquello fue toda una sorpresa. Sin embargo, mientras iban en el coche, rumbo al lugar al que iban a filmar, el Houngan lo miraba firmemente y le dijo: «Miguel, ¿quieres conocer un diablo?». Obviamente Blanco creyó que estaba bromeando. Durante toda la hora que estuvieron en el auto, Blanco se comenzó a formar una opinión de él bastante negativa, creyendo que era un farsante. El sacerdote le preguntaba casualmente: «¿Quiere que te presente a mi diabla de 3 pechos, que mide 2 metros y pico?». Es muy difícil que alguien se tomara en serio aquellas palabras, atribuyendo a que el hombre era un cachondo mental, o al menos eso pensaba Miguel. Aunque él no creía nada de lo que le decía, el Houngan hizo que comprara varias botellas de ron y varias velas, y luego se fueron a ver al primo del sacerdote, ya que él realizaba los rituales. Blanco accedió a lo que decía el hechicero principalmente por cansancio, pero quedó muy sorprendido cuando llegaron a la casa del primo. La primera impresión fue sorpresiva. Había una antesala con varios asientos, como si fuera una recepción o una sala de espera para el médico. Del cuarto de atrás salió una pareja de gente local, y la mujer se veía transfigurada del rostro, como si hubiera visto algo muy impactante o hubiera tenido una experiencia muy fuerte. Los hicieron pasar al cuarto y los presentaron. Blanco, que estaba iniciando en la religión caribeña, fue recibido con cierto respeto. Le dijeron al primo sacerdote que Blanco estaba ahí porque quería ver el diablo. Mientras ellos hablaban, dejaron a Miguel revisar las cosas que estaban por ahí. En medio de la habitación había algo como una caja de zapatos de unos 60 de altura por unos 50 de ancho,
y 2 de largo. Estaba cubierta por una tela. No recuerda el color, si roja o negra. Lo dejaron revisar dentro de la caja y encontró huesos humanos, cráneos, cartas de tarot, cuchillos, tijeras y muchas manchas oscuras que después supo que eran sangre. Después de revisar, comenzó aquel ritual. Se sentaron frente a la caja. Alguien comenzó a tocar algo como con palos y tambores y empezaron a cantar y a invocar. Aquella caja comenzó a moverse y a pegar tremendos saltos. Blanco estaba muy sorprendido y hasta asustado porque él había revisado que no había nada dentro de aquella caja que pudiera provocar aquel tipo de movimientos. No obstante, le parecía sospechoso, pero continuaron con el ritual. Y de repente, se escuchó una voz que salía de la caja. Esa voz hablaba en creole y tenía un hablar muy particular, gangoso, y le patinaba la R. La voz saludó a todos los presentes y preguntó, como si viera a través de la caja: ¿Y este blanco quién es? Considerando que los blancos no son tan bien recibidos en Haití, causan miradas y palabras despectivas por parte de los lugareños, tenía sentido que le resultara extraño a aquel ser. Era un blanco entre ellos. Aunque el ser hablaba en creole con los demás, a Blanco le habló en un perfecto castellano. Le preguntó que a qué venía y que qué quería. Blanco le contestó que había ido a ver y que quería conocerlo. Aquella voz continuó como si nada, hablando con los demás pero ignorando al periodista. Pero Blanco llegó a escuchar a 2 o 3 voces hablando dentro de la caja, y ésta se movía de forma violenta. Entonces alguien le dijo: «Hay 2 diablos dentro y se están peleando». El primo del sacerdote clavó un cuchillo en la caja y el movimiento se calmó. Así pues, continuó hablando la voz principal, la voz gangosa. En cierto momento aquella voz se dirigió a Blanco y le dijo que iba a hablar con él. En español, perfecto. Olvidándose de todos los demás, le empezó a decir cosas de su pasado. Cosas que nadie de los presentes sabía. Cosas íntimas que nadie de ellos debería saber. Y luego le dijo cosas sobre el futuro. Ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones. Vas a estar a punto de morir. Vas a perder a tu novia. Y vas a perder la casa. Y tantas otras cosas más. A pesar de que ese ser había dicho cosas acertadas sobre su pasado, Blanco no le creía lo que le decía sobre el futuro. Luego le dijeron que entregara la ofrenda que había llevado, la botella de ron. Levantaron la tela que cubría la caja y le dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, por lo que debía soltar rápido la botella en cuanto sintiera que la agarraban, ya que si no le podrían hasta arrancar la mano. Siguió las instrucciones y en efecto, sintió que alguien agarraba aquella botella. El ritual continuó y le preguntaron a Blanco que cuál era el objetivo con todo eso, que si quería hacerle daño a alguien, o pactar, o qué cosa quería. Él dijo que solamente quería ver al demonio que estaba ahí. Cuando le preguntaron si no tenía miedo, de inmediato dijo que no. Insistieron en que si eso era lo que realmente quería, pues no era una apariencia agradable, era peligroso y olía mal. Pero el periodista insistió y no se dejó convencer. Así pues accedieron. Trazaron una línea de sal entre ellos y la caja. Luego levantaron la tela. El periodista vio a un individuo al fondo de la caja, como a 1,5 metros de él. Era un ser blanco, enano, como de 1,20 de estatura, huesudo y muy viejo, y con barba de chivo blanca, muy larga. Algo que dijo Blanco que nunca va a olvidar es la mirada de aquel ser. Unos ojos amarillos inyectados en sangre. Aquello comenzó a avanzar hacia Blanco tambaleándose, con un brazo estirado en su dirección. Miguel estiró la mano como para tocarlo, pero el hungán le dio un manotazo y no dejó tocarlo. Taparon
la caja con la tela una vez más y continuaron aquel ritual hasta que por fin terminó. Aquel ser se despidió de todos, incluso del periodista. Después la tela se levantó para que vieran que aquel ser había desaparecido. Cuando salieron, Blanco le dijo a Longan que estaba alucinado con la experiencia, que quería grabarlo. El Longan le había ofrecido en esa sesión que le permitiría grabar un ritual vudú, incluso con demostraciones en las que realizarían el sacrificio de un bebé, por 10.000 euros. Pero obviamente, aquello fue rechazado de inmediato. Al día siguiente, el reportero tuvo la noticia de que aquel demonio no quería ser grabado, así que no iba a poder hacerse el reportaje, a pesar de que le habían ofrecido mucho dinero. En todas las preguntas que realizó el periodista a los sacerdotes vudú, supo que era un diablo de muchos. No era como tal el diablo, ni siquiera un humano. Aquel demonio había hecho un pacto con el primo de Longan y con su hermano de 7 años de abundancia, bienestar y riquezas a cambio de sus vidas. Tiempo después, el periodista volvió a visitar a Longan y le preguntó por su familia, pero él le contó que los 2 primos habían muerto el mismo día, en 2 accidentes diferentes, en lugares diferentes, como si aquel demonio hubiera acudido a cobrar su tributo. Igualmente, en un lapso de 6 años, todas aquellas predicciones que hizo el demonio sobre Miguel Blanco se cumplieron. Después de aquello, Blanco emprendió una investigación en la búsqueda de ese diablo en otras visitas a Haití, pero nunca más lo pudo volver a ver.